aprender un poco más de ti, Padre, y en este momento te queremos pedir para que tú bendigas la vida de Saúl, para que él pueda estar compartiendo lo que tú preparaste, Señor, y también para que realmente podamos ponerlo en práctica, Señor Jesús, y que no solamente quede en este tiempo de compartir a través de la pantalla, Señor, que podamos llevarlo a nuestra vida diaria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Bueno, muy bien. Estamos listos para abrir las escrituras. Bueno el juego, me gustó, me pareció interesante poder buscar los textos. Y no sé cuántos saben cuántos versículos tiene la Biblia. ¿Alguno sabe cuántos versículos contiene la Biblia? ¿No? La Biblia tiene 31.102 versículos. Esa es la cantidad de versículos que contiene la Biblia. Un dato adicional, ahora entramos en el mensaje. ¿Y saben cuál es la mitad de eso? Está en el Salmo 118, versículos 8 y 9. Esa es la mitad de todos los versículos. Y miren lo que dice, es interesante. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Bueno, es interesante, ¿no? Que justo a la mitad de las escrituras, a la mitad de los textos bíblicos, no nos advierte y nos diga el beneficio que tenemos de confiar en nuestro Dios. Y qué bueno es también poder confiar en Él y en su palabra que nos dejó escrita para que nosotros podamos entenderla, disfrutarla, gozarnos en ella, amarla de tal manera que podamos disfrutarla también. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Llamada local, al 5. Capítulo 10. Vamos Yo a pensé leer. que estabas hablando en serio. Capítulo 10, versículos del 1 al... Esperen que lo voy a decidir. No, mentira. Del 1 al 20. Vamos a leer esa porción de las Escrituras. Es largo, es extenso, podemos seguir más porque entra todo en el mismo contexto, incluso hasta la parábola del buen samaritano también entra en el contexto de lo que vamos a leer hoy, pero bueno, decidí cortarlo acá y después podemos seguir leyéndolo. Este texto de Lucas, que narra Lucas, no va a hablar acerca de la misión de los 70, un poco lo leyó Carla ahí en el devocional. Y qué bueno que hoy podamos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, que creo que está en todas las escrituras, pero hoy lo vamos a ver especialmente acá en este texto. Y vamos a leer, dice así la Biblia. Estén atentos, preparen su micrófono porque paro y digo, bueno, seguí vos, y así vamos siguiendo, así que atentos. ¿Estamos? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como a corderos en medio del lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Muy bien, Judith. Versículo 5, Judith. Se tildó. Bueno, Gerard, ¿seguí con el 5? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Muy bien. ¿Siguió? Seguí. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bien. En cualquier ciudad. Hasta ahí. Irma, el 8, del 8 al 10. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles,
se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, ¿sigo? Aún el No. polvo de vuestra ciudad... bueno. Ahí Marisol, ¿seguís? 11 y 12. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bien, Mel, ¿te animás a leer el 13 al 15 o al 16? Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tampoco tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Bien, Eva, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus, se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien, estamos. Bueno, esto es una charla que sucede en dos tiempos, ¿no? Primero Jesús enviando a sus discípulos, a los 70, ¿no? Y después cuando ellos regresan. Son dos tiempos diferentes. Y esto, lo que menciona al principio del capítulo 10, yo lo había mencionado en el capítulo 9 del 1 al 6, pero había enviado a los 12 en ese momento. Envió a los 12 y le dio esta misma tarea. Tenían autoridad, que vayan, que no tarden tiempo en saludar y demás, y que anuncien el reino de Dios que se había acercado. Y ahora no solamente basta con 12, sino que Jesús toma la iniciativa de encomendar a 70 para que vayan a hacer la tarea. Bueno, la realidad es que nosotros debemos ser conscientes de que la tarea es algo que nos compete a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tarea? Ir y proclamar el Evangelio de Dios a cada una de las personas que se nos cruza por delante, ¿sí? Y quizás, más allá de que vivamos tiempos complicados en cuanto a la comunicación y cercanía, nunca hubo un impedimento en cuanto a la proclamación del Evangelio de Dios a otras personas. Y lo vemos acá, vemos que hay 70 que Dios decide encomendar. La tarea era mucha, la tarea era bastante, y ya no bastaba con los 12, ahora había que enviar más personas. Y Jesús toma la iniciativa de encomendar ahora a los 70. Otro evangelio dice 72, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa discusión en cuánto era, si 70 o 72. Lo importante o el concepto en general es que la necesidad era mucha. ¿Y por qué sabemos que la necesidad era mucha? Jesús lo dice, la mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos. Querido hermano, tenemos que ser conscientes de que la necesidad es grande, es abundante, es demasiado. Como dicen en otros lugares, es demasiado mucho, ¿no? Y nosotros debemos pensar que hay gente que está padeciendo en su vida diaria por no tener a Cristo en su corazón, por no haber alcanzado la salvación que se logra alcanzar por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces Jesús lo motiva a los discípulos, a los 70, a decir esto al Señor. Por lo tanto, ya que la mies es mucha, ya que hay tanta necesidad, roguemos al Señor de la mies, ¿sí? Que envíe obreros a esa mies. Roguemos al Señor de aquellos perdidos que envíe, ¿sí?, obreros a esos perdidos. Bueno, Dios va a enviar a personas que estén dispuestas a trabajar, que incluso creo que a veces Dios nos tiene que obligar un poco, ¿no? A predicar el Evangelio. Nos tiene que poner en circunstancias para que prediquemos.
Lo importante es que Dios no busca holgazanes, no busca personas que hacen la plancha, no busca personas que están de balde. El Señor llama, el Señor encomienda a personas que realmente están con hambre y sed de Dios en cuanto a la predicación del Evangelio. Y empezamos a hacer algunas preguntas, y si tenés para anotar, andá anotándolas. ¿Realmente yo estoy hambriento de predicar el Evangelio? ¿Es algo que a mí me quita el sueño? ¿Es algo que a mí me preocupa? Cuando me levanto a la mañana pienso en que en el día anterior no he predicado el Evangelio lo suficiente, o que he desperdiciado la oportunidad de predicar. Quizás nos podemos preguntar si en este último mes le hemos predicado a alguien, si hemos anunciado las buenas nuevas a alguien de nuestro entorno. Y entonces podemos empezar a evaluar que la mies es mucha, pero quizás incluso los obreros, nosotros, los que fuimos llamados, somos pocos. O quizás estamos en el grupo de los que somos obreros, pero que no estamos haciendo la tarea, y que Dios nos tiene que empezar a empujar, ¿sí? Porque hay otros rogando para que nosotros vayamos también y lo acompañemos en la tarea. Entonces, nuestro Jesús insta a los 70 que hagan esto. Y nosotros hoy podemos empezar a pensar de que es una necesidad constante en nuestras vidas. Y quiero resumirte el mensaje en esto. ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas? Bueno, haber sido salvos y haber sido llamados para predicar el Evangelio. Esta es nuestra misión. Esta es nuestra función. Esto es para lo que Dios nos llamó. Bueno, Saúl, yo tengo el don de cantar, yo tengo el don de enseñanza, yo tengo otro don, el de servicio. Bueno, no está diciendo Dios, lo único que deben predicar el Evangelio son aquellos que han sido llamados con el don de evangelismo. No. Cada uno de nosotros, por más que tengas el don que tengas, ha sido llamado a predicar el Evangelio para que otros se conviertan, para que anuncien las buenas nuevas. Bueno, mi responsabilidad, mi propósito es predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera? ¿Cómo voy a predicar este Evangelio que me ha sido inculcado y que me ha sido dado por Dios para anunciar a otros? Como dice Primera de Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esas virtudes que yo voy a anunciar, ¿cómo las voy a hacer, Señor? Bueno, como lo hicieron los discípulos. Fueron enviados de 2 en 2. Quizás podemos hacer una explicación de esto, decir, bueno, para tener una compañía, para, compartir. Bueno, la Biblia usa mucho esto, la numerología se usa mucho en la Biblia, ¿no? De 2 en 2, los espías fueron de 2 en 2 y así, ¿no? Usa constantemente estos números, los 70, ¿no? Los 40, usa constantemente. Lo importante es que podamos predicar el Evangelio. Dice el versículo 13, aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. Bueno, la tarea no va a ser sencilla, la tarea no va a ser fácil, y menos en este tiempo. No sé cuántos de acá le ha tocado estar en su área laboral o los que estamos estudiando, tener que atravesar por situaciones donde no, este mundo quiere imponernos las reglas, y que si no obedecemos estas reglas, no somos quizás homofóbicos, somos cuadrados, somos gente antigua que no entiende que estamos pasados de moda, pero predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas, ¿no? Pareciera que está fuera de moda, que es algo que va en contra de lo que la cultura hoy en día piensa. Entonces nosotros decimos, bueno, somos enviados a esta cultura perversa, esta cultura que está contaminada, que está cada vez más corrompida, que cada día nos persiguen más, que cada día nos limitan más en lo que tenemos que decir o no decir. Llegará el momento en que desde los púlpitos no podremos enseñar que la homosexualidad es pecado. De hecho, estoy seguro que si hoy lo podemos enseñar y si hoy fuera algo público, seguramente correríamos el riesgo de que seamos censurados por estas ocasiones. Quizás en nuestro lugar de trabajo tenemos que llamar a las personas que se perciben de otro sexo como ellos se perciben. Y si no, corremos el riesgo de ser sancionados en nuestro trabajo, de ser denunciados. Bueno, anunciar la verdad nos va a costar, porque estamos entre medio de lobos. Pero ¿sabes qué es lo importante? El ejemplo que da Jesús acá, la imagen de este texto es sumamente rico, porque es
Es un pastor que deja en medio de los lobos, deja sus ovejas. Pareciera que eso es la idea que nos da el texto, pero en realidad la imagen que deja este versículo es un pastor tomando sobre sus brazos a una oveja y caminando sobre lobos. Entonces está dándonos la idea de que mientras caminamos entre lobos, mientras vamos entre ellos, nuestro pastor nos está teniendo en sus brazos y cuidándonos. Entonces yo puedo estar dispuesto a perder mi trabajo, a tener problemas en mi lugar de estudio, en mi lugar de quizás donde estoy estudiando, o quizás en la misma área de educación, donde estoy. Pero tengo que saber que el pastor me tiene en sus brazos, que no tengo nada que temer. Mientras los lobos están ahí, el pastor me está teniendo en sus brazos. La palabra de Dios es clara y nos manda que podamos anunciar esto más allá de las circunstancias que vivimos. Hoy miramos y nos limitamos que esto no podemos hacer, que esto no podemos decir, que esto no podemos enseñar. Y nunca nadie ha podido tapar la voz de Dios. Y hermanos, tenemos que saber que ninguno de nosotros también debe temer a esto, que debe estar dispuesto a atravesar incluso estas circunstancias, porque el Señor está de nuestro lado. ¿Te imaginás perder tu trabajo, tu única fuente laboral? Bueno, a los que están trabajando, a los que por ahí son jefes de familia, ¿no? Tener que perder tu trabajo porque tuviste que anunciar las buenas nuevas y decir la verdad de Dios. ¿Te imaginás llegar a este punto? Tener que cruzarte o llegar a este punto, bueno, donde nosotros tengamos que tomar la decisión. Sigue el texto diciéndonos y hablándonos el Señor de cómo tenemos que predicar este evangelio. Dice el versículo 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No sé si han escuchado que el saludo hebreo era algo muy particular, ¿no? Era un saludo muy extenso, tardaban mucho tiempo en saludarse. ¿Vieron como ahora vas por la calle, te encontrás con alguien y te saludás y empezás a charlar y te quedás ahí hablando? Bueno, tardás un montón de tiempo. Bueno, ellos tenían esto, pero ellos se quedaban haciendo una formalidad en un saludo. Se saludaban, se daban bendiciones y tardaban tiempo. Entonces el Señor dice, bueno, no pierdan tiempo en esto. No lleven bolsa, no se carguen con nada. Dice, vayan pensando solamente, enfocándose en esto. Que lo que van a hacer es predicar el Evangelio. A eso los envío. Y a eso te estoy enviando. Y a eso nos está enviando el Señor todos los días. A que prediquemos el Evangelio. Por eso te está dando el privilegio de que puedas estudiar, de que puedas trabajar, de que puedas estar en un entorno diferente o en este mundo para poder predicar el Evangelio. ¿Sí? El lugar donde estás, el lugar donde nos encontramos, es un lugar donde podemos predicar el Evangelio. Es el campo perfecto para predicar las buenas nuevas. Y nosotros debemos hacerlo con fidelidad y no perder el tiempo allí. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente, versículo 5, primeramente decir, paz sea esta casa, ¿no? Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Bueno, dice, y posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no paséis de casa en casa. Bueno, acá está dando una idea de que vayamos, los envía a diferentes ciudades, ¿no? El versículo 1 dice que los envía a las ciudades donde él también iba a ir, más adelante. Y acá les dice, bueno, vayan, entren a una casa, díganle paz a ustedes, y si los reciben de buena manera, entonces, bueno, entren, reposen allí. Y si no los reciben, bueno, salgan de esa casa, pero no estén paseando de hogar en hogar, ¿sí? No estén dando vueltas, no vayan a otra casa en la misma ciudad, tienen que ir. Ya predicaron en ese lugar, bueno, vayan a otro lugar después de salir de esa casa. No se queden en la misma ciudad, esta es la idea del texto, ¿no? No te quedes en el mismo lugar, sino que seguir predicando en diferentes lugares, en diferentes ciudades. Bueno, esta es un poco nuestra tarea, ¿no? Predicar en todos los lugares donde podamos estar. Predicar en la forma que puedas hacerlo. Bueno, en el comercio donde estoy, alrededor de 80 personas por día entran al comercio. Son 80 personas que entran y que quizás muchas de ellas no conocen. Entran mucha gente de la iglesia también. Pero hay muchas de ellas que entran y que no conocen al Señor. Y bueno, gracias a Dios se da la oportunidad de que pueda charlar con esas personas en algunos momentos donde hay poca gente y poder contarle algunas cosas.
Son oportunidades y eso me gusta porque la gente se da, presta atención, te escucha y escucha el mensaje que uno le quiere predicar. Y digo, bueno, el Señor me puso en un lugar donde estoy con muchas personas, no puedo pedir más. Digo, en medio de la pandemia uno quizás no puede salir, no puede hacer evangelismo por las casas, pero tengo la oportunidad de estar en un comercio donde puedo predicar el evangelio también. Y encima me pagan. Mirá qué bueno que es Dios, ¿no? Mirá qué bueno es Dios que nos da incluso ese privilegio. Porque quizás uno lo puede ver como su lugar de trabajo, como su lugar donde puede ingresar dinero, donde se levanta y dice, wow, tengo que ir otra vez, quizás a renegar, quizás a hacer muchas cosas. Y quizás cuando te levantás con la perspectiva de decir, bueno, voy a predicar el Evangelio y encima me pagan porque dice el obrero es digno de su salario. Bueno, me pagan por trabajar y encima porque estoy predicando el Evangelio. Y eso me da la oportunidad de predicar, ¿no? Qué bueno es aprovechar la oportunidad que tenemos. Muchos de los que estamos acá seguramente algún día estaremos frente de un aula dando clases, ¿no? Compartiendo con otros, siendo docentes, enseñando. Algunos ya son docentes, otros están allí en el camino, otros estamos ahí preparándonos para esa etapa. Qué bueno va a ser cuando tengamos la oportunidad de estar frente a un aula con mucha gente y poder predicarle el Evangelio también. Porque nuestra tarea es eso, anunciar las buenas nuevas. Y no quiero hacer comparaciones, pero me viene a la mente aquellos que están en diferentes lugares del mundo siendo perseguidos por esta causa, por predicar el Evangelio, ¿no? Muchos hasta perdiendo sus vidas o la vida de su familia por esta causa. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios y nos dice, bueno, vayan a los lugares, cuando lo reciban, prediquen el Evangelio. Cuando se abra la oportunidad, no duden en hacerlo. Predicar el Evangelio. Hacerlo de tal manera que la gente pueda comprender el Evangelio de Dios. Porque su vida está en peligro, porque su vida está en riesgo, porque quizás salga del lugar donde estás, o en mi caso salga del comercio, y quizás pueda terminar su vida, y si no ha tenido a Cristo, no ha escuchado el mensaje de salvación, es mi responsabilidad. Yo soy responsable de esas vidas que están cruzando delante de mí, que les tengo que predicar. Y vos sos responsable de las vidas que pasan por tu vida, valga la redundancia, y que atraviesan por ahí, por una etapa de tu vida y que le has tenido que predicar. Y si no lo hiciste, somos responsables de ellos. Porque tuvimos la oportunidad, porque ese es el propósito por el cual Dios nos llamó. Por eso Dios te salvó. Dice John MacArthur en uno de sus libros, dice, si tuviésemos otra función en este mundo, bueno, en realidad dice esto, el único propósito por el cual estamos en este mundo es predicar el Evangelio. Porque si no, de otra manera estaríamos en la eternidad con Él, estaríamos en el cielo con Él, para disfrutar mejor ahí. Pero si Dios te quiere acá, si Dios te ha puesto acá, es porque tu única función en este mundo, en esta vida, es predicar el Evangelio. Lo demás lo podemos hacer y Dios nos acompañará en tu área laboral, en tu área de estudio, en tus diferentes áreas. Dios te va a acompañar, te va a respaldar, te va a apoyar, Él va a estar ahí. Pero la única función que tenemos en este mundo es predicar el Evangelio. Queridos jóvenes, prediquemos. Prediquemos de tal manera como si fuese el último día, como si fuese la última vez que lo hiciéramos. Como si fuese hoy el último día de predicar, bueno, aprovechá y predicalo. Anunciá las buenas nuevas del Señor. Sigue hablando y dice el versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os recibe y comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bueno, ¿qué evangelio debo predicar? Es este sencillo, se ha acercado a vosotros al reino de Dios. Yo no necesito las grandes estrategias para predicar el evangelio. No necesito, no quiero herir sentimientos de nadie, pero no necesito 5 colores para predicar el evangelio. No necesito las grandes estrategias, el manual de evangelismo. Necesito decirle esto a la gente: arrepentite. Hay una alternativa para tu vida, o hay una única opción que puede salvar tu vida, y que es Cristo Jesús. Él vino a pagar por vos tus pecados. El reino de Dios se ha acercado. Esta es la manera que predicamos frontal, siendo directos con las personas en cuanto al evangelio.
Yo le contaba la otra vez a unas personas, ¿no? Le decía que, bueno, en los primeros días que empecé a trabajar, allí hay algunos chicos, bueno, Marisol conoce a uno de ellos, y estábamos charlando y yo decía, bueno, cuando se preste la oportunidad, le predicaré el Evangelio. Y pasaron algunos días, ¿no? Y estaba buscando esa oportunidad, ¿no? Que siempre estamos como esperando que se dé. Y llegó otro chico que recién había empezado a ir a una iglesia. Y él sabía que yo iba a la iglesia porque es amigo de mi familia y sabe que yo asisto a una iglesia, a una congregación. Y entonces él me comentó, me dice, mirá, yo estoy yendo a la iglesia, dice, estoy con ganas, fui una vez, pero bueno, después me fui de la iglesia, ahora quiero volver, estoy con ganas, dice, me gusta, ¿viste? Y le dice al otro chico, ¿y vos cuándo vas a ir a la iglesia? Dice, pero yo no voy a la iglesia, le contesta el otro muchacho. Bueno, tenés que empezar a ir, porque eso es lo que te va a hacer bien para tu vida. Yo me quedé muy sorprendido, porque digo, fue tan sencillo para él predicar el Evangelio, ¿no? Sin estudios teológicos, sin haber pasado por un seminario, sin tener los cursos, sin haber hecho los niveles del APEN, sin haber tomado seminarios. Y uno que quizás ha hecho todas esas cosas, está dando vueltas y no va en concreto a lo que tiene que hacer. Predicar el Evangelio. Sigue la escritura diciendo, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a hacer así, le vamos a pedir a nuestra hermana Claudia Kur, ¿sí? La hermana de Aldana, todos la conocen, ¿sí? La conocen, ¿no? Que nos separe en grupos. Y vamos a ver estos pasajes. Porque hay algo interesante para ver acá. Esto de sacudir los pies cuando salimos, ¿no? Vamos a examinar del versículo 10 al 16. Lo vamos a dividir en dos grupos y vamos a examinar estos pasajes y vamos a sacar una conclusión de lo que el Señor está diciendo. ¿Sí? ¿Les parece? Clau, ¿nos haces el favor? ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. No, danos 5 minutos. Chami desecha el que me envió. O sea, pensaba que si nosotros compartimos el Evangelio y no lo quieren recibir, no quieren aceptarlo, están también desechando a Dios, ¿no? Y nada, eso es lo que yo dije, pero también después dijeron otras cosas también, que era algo que es más o menos algo parecido con lo que dijo Mel. Muy bien. Bien, vemos en este pasaje, es correcto lo que pudimos interpretar ahí, ¿no? Es interesante porque a veces estamos buscando las formas y los métodos, como le decía anteriormente, de querer traer a las personas a los pies de Cristo, ¿no? Y se ha hecho mucho daño con esto. Se ha querido como a la fuerza, como falsas profesiones de fe, ¿no? Bueno, esta de obligar, levantar tu mano y ya está, ¿no? Con tal de que la persona acepte el Evangelio. Pero en realidad el texto nos habla bien claro. Hay gente que va a rechazar este mensaje, que va a negarse a este mensaje de salvación. Hay gente que no lo va a entender, que no lo va a querer comprender, que va a amar más su vida que lo que Dios quiere ofrecerle. El versículo 11 dice, después de haber dicho de sacudirse los pies y demás, le hace esta advertencia, ¿no? Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tengan presente esto, que Dios vino y ustedes lo rechazaron. Y bueno, el castigo dice que va a ser aún peor. Y recuerdan el pasaje de Isaías cuando el profeta Isaías dice, bueno, Dios a través del profeta Isaías dice, mi palabra no vuelve vacía. Bueno, esta es una realidad completa. Cuando el mensaje de Dios es anunciado y es predicado, aunque la persona lo rechace, esa palabra que se le ha predicado es la que el Señor le mandará cuando se termine su tiempo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó por medio de esa palabra y fue rechazado. Y como fue rechazada esa palabra, no vuelve vacía. Va a volver para condenar a la persona
que ha desistido de la fe. Y esto nos deja a nosotros una tranquilidad clara de saber que si hemos hecho bien la tarea, nosotros podemos estar tranquilos de que podemos seguir predicando y anunciando, porque la función depende exclusivamente de Dios, ¿no? Y si depende de Dios, entonces yo lo único que debo hacer es predicar. Entonces Dios me manda a predicar el mensaje de salvación, lo hago sabiendo de que he llevado el reino de Dios y lo he acercado a las personas. Y que las personas, después Dios se encargará de trabajar con esas personas. Pero mi función principal es ir y predicar y anunciar las buenas nuevas. Y entonces estamos ahí viendo esto y comprendemos que el juicio va a ser más grave y Jesús le hace una advertencia a esto. Miren que esto va a pasar, el juicio será más tolerable y el castigo para Tiro y Sidón, dice el versículo 14, ¿no? Dice, el que desecha a mí, que te desecha a vos, me desecha a mí, dice Jesús, y a Dios a su vez. Entonces, el rechazo no es contra vos ni contra mí, sino es contra el mismo Dios. Eso por ahí debemos tenerlo presente siempre. Y para terminar, Jesús le dice estas palabras cuando regresan los 70, ¿no? Volvieron contentos, diciendo, ¡fuah! Pasó esto. Mirá, se nos sujetaban los demonios, ¿no? Hicimos muchos milagros, hicimos muchas cosas. Incluso, bueno, ya cuando Jesús había enviado a los 12, en el capítulo 9, envió a los 12 y también hicieron muchos milagros, ¿no? Y recuerdan la situación donde Jacobo y Juan dicen, bueno, esta ciudad no quiso entender el mensaje de salvación o no nos recibió, hagamos descender fuego del cielo, ¿no? Y después empiezan entre ellos a decir, bueno, como hemos hecho tantas cosas, hemos sujetado demonios, hemos sanado enfermos, bueno, Señor, ¿quién será el mayor entre nosotros? ¿Quién se va a sentar a tu derecha o a tu izquierda? ¿No? Porque hemos trabajado arduamente para vos. Hemos hecho tantas cosas que nos merecemos un lugarcito ahí, en la primera fila. Y bueno, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿no? Y ahora cuando envía a los 70, vuelven con esta misma actitud, diciendo, ¡wow! Mirá todo lo que hicimos, Señor. Se sujetaban en tu nombre, ¿sí? No se están acreditando nada de ellos, sino diciendo, mirá, hacíamos esto en tu nombre y las cosas sucedían y pasaban. Y bueno, y Jesús le dice algo, ¿no? Interesante. Versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, ¿no? Yo vi cómo él cayó. Yo vi cómo él perdió. Incluso desde antes de que pasara todo esto, yo lo vi caer. Yo tengo la victoria asegurada. Yo soy el autor y consumador de la victoria. Yo soy el que gano siempre. Gané desde siempre. Nunca Satanás tuvo competencia. Nunca estuvo un paso adelante. Nunca fue ganando la batalla. Jamás. Siempre la gané yo, incluso desde antes de que comenzara todo esto. Y entonces cuando podemos entender esto, podemos darnos cuenta de que Dios ya ha ganado la batalla. Y esto nos tiene que dar esta tranquilidad. Escucha bien. Si Jesús ya ganó la batalla, por ende Jesús ya ha tomado la iniciativa de que tocar los corazones, de transformar vidas. Entonces yo cuando vaya a predicar, yo ya sé que Cristo ya tiene su victoria asegurada. Entonces, cuando me rechazan o cuando no quieren escuchar, quizás en esa oportunidad no quieren escuchar. Quizás en otra oportunidad escuchen, pero Dios ya ha ganado. Ya ha tenido la victoria. Jamás nos tenemos que ir vencidos, porque Cristo ha ganado desde antes, desde el principio. Él lo dice bien claro, yo ya vi esto, ya pasó esto, yo ya lo vi, ya sucedió, ya gané. Así que ustedes tienen esta autoridad. Le dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, sepan ustedes que nada puede dañar su cuerpo, nada puede dañar su mente, sino que tienen que saber que están protegidos por Dios. Y si no se preocupen por las cosas que van a hacer exteriores, sino fíjense en esto. Versículo 20. Pero no os regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Bueno, tu mayor gozo tiene que estar basado en que la salvación está en tu vida, en que has sido salvo y que esta salvación es completa en tu corazón.
Y que si somos salvos, entonces podemos caminar delante de nuestro Dios y gozarnos en ella. Y compartirla con otros también para que se puedan gozar de esta misma manera. Quizás podamos en algún momento atar demonios o sujetarlos, o quizás tocar serpientes y nada nos sucederá. Quizás podamos hacer miles de estas cosas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el gozo que tiene que ser mayor en nuestras vidas, porque sabemos que hemos sido salvos. Y que ese gozo nosotros debemos compartirlos con los demás. Que ese gozo debemos compartirlos con otros. Y este gozo no muchas personas lo pueden tener, e incluso dentro de la iglesia. Dentro del grupo de los cristianos, quizás muchos no puedan tener este gozo. Quizás están pensando más en hacer cosas, en actividades, en planificaciones, que en gozarse en la salvación. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, que vinieron los discípulos y muchos de ellos le decían, Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros. Dice que Jesús le decía, apartó de mí, porque no los conozco. Ustedes hacen muchas cosas, como quizás estos discípulos de Lucas 10 estaban haciendo, pero dice, yo no los conozco. Ustedes no son parte de mi familia, no están sus nombres en el libro de la vida. Juan dice esto, ¿no? Que estaban con nosotros, muchos, pero no eran de nosotros. Muchos estaban sentados a nuestro lado en el banco. Muchos estaban predicando desde la plataforma. Muchos estaban formando parte del equipo de alabanza, pero no eran de nosotros. Jesús hace esta advertencia. Dice que en el día final Él separará las ovejas de los cabritos. Están todos en el mismo corral, pero va a llegar un momento que serán separados. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no pertenece al rebaño de nuestro Señor. Y quiero terminar con esto. Querido joven, tenés que estar seguro de tu salvación, que has adquirido la salvación. Te quiero dar 2 puntos. Uno es este. Tenés que estar seguro que Dios ha transformado tu vida. Que no sos meramente una persona que hace actividades, que participa en un grupo de alabanza, que participa en ministerios, que está haciendo cosas, sino que está viviendo para Dios. Que tu gozo está plenamente en saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si examinás tu corazón y no encontrás gozo en eso, entonces tenés que ir a los pies de Cristo y pedir perdón. Y que Dios salve tu corazón y salve tu vida. Y que Él anote tu nombre en el libro de la vida. Quizás haya en esta sala virtual gente que todavía no ha tenido un encuentro sincero con nuestro Dios. Que quizás está pensando que ha sido salvo. Que quizás está pensando que ha tenido un encuentro con Dios, que ama a Dios y que quiere servir a Dios, pero no ha tenido un encuentro genuino con Él. Porque no ama lo que Dios ama, porque no vive en la santidad que Dios demanda, porque no vive en obediencia a Dios, porque no vive en busca de Dios. Quizás algunos de nosotros cuando toque el día final nos llevemos la sorpresa de no estar entre los escogidos de Dios, en los que tienen su nombre en el libro de la vida. Y el tiempo es hoy de arreglar estas cosas. El tiempo es hoy de que examines tu corazón. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esa es una realidad en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos gozarnos en la salvación. Gozarnos todos los días. Y para terminar este primer punto, digo, ¿estamos gozándonos? Podemos preguntarnos, ¿estamos gozándonos en la salvación todos los días? ¿Nos gozamos, nos deleitamos en ella? ¿Estamos felices de tener la salvación de parte de nuestro Dios? En segundo lugar, debemos saber que así como hemos planteado que quizás hay muchos de los que están en la congregación de que no han alcanzado la salvación, quizás están convencidos y que no han tenido un encuentro sincero con Dios, bueno, con más razón nosotros debemos conocer la palabra de Dios para predicarla y que esas personas puedan comprender el mensaje de salvación. Predicar como si nadie en la congregación conociera a Dios.
porque no des por hecho nunca nada. Porque si la Biblia misma nos está advirtiendo de que están con nosotros, pero no son de nosotros, y que hay muchos de los que están dentro que no son hijos de Dios, entonces nosotros debemos predicar el Evangelio para esas personas. No sabemos quiénes son, no sabemos cuáles son, quizás a veces de apariencia podemos ver que quizás es un hijo de Dios, una hija de Dios excelente, pero quizás dentro de su corazón no hay una transformación genuina. Entonces debemos predicar el Evangelio incluso hasta dentro de la congregación, porque quizás haya algunos que no han conocido todavía a Dios en plenitud. Entonces, hermanos, quiero cerrar con esto. Fuimos enviados por Dios, el gran propósito de Dios para nuestras vidas es que anunciemos las buenas nuevas. No importa cómo, no importa dónde, no importa cuándo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo sin limitarnos a nada. Hay que predicar el Evangelio, no hay que callarnos, no hay que esperar la oportunidad justa, ¿no? Hay que predicar el Evangelio, el tiempo es hoy. El tiempo no lo manejamos nosotros. Debemos hacerlo con urgencia. Saber de que si predicamos el Evangelio, después Dios se encargará de las demás cosas. Aquellos que nos quieran escuchar, Dios arreglará cuenta con esas personas. Pero también debemos gozarnos en la salvación y pensar que dentro de nuestra congregación, o de la congregación que nos toque participar, o estar con hermanos a los que nos toca estar en algunas otras congregaciones compartiendo, tener presente de que quizás muchos de ellos no han conocido realmente. Y quiero animarte a esto, que vuelvas a examinar tu corazón, que ores por aquellos que están convencidos y no convertidos, para que Dios pueda tocar su corazón, para que puedan vivir una vida como Dios demanda en la palabra de Dios, para que que nos dejó como evidencia ciertas cosas que la persona debe mostrar para saber si es un hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Tu propósito en este mundo y en esta vida, tu único propósito, de acá hasta que te toque partir o hasta que Cristo venga, es que prediques el Evangelio. Quiero decirte que ya no tenés chance de hacer otras cosas. Dejá todo lo demás, Dios se va a encargar de todo lo otro. Pero encarguémonos de predicar el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo, cuando sea la oportunidad y cuando no lo sea. Predicá porque otros tienen que escuchar. Predicá en tu familia, predicá en tu lugar de estudio, predicá en tu lugar de trabajo. Predicá, anunciá las buenas nuevas, no importa cómo, no importa cuándo, no importa las consecuencias, Dios está respaldando tu vida. Es esa la función que Dios te dio. Y te puedo asegurar que Dios respalda eso. Si Dios te está acompañando ahí, si te envió entre los lobos, Él te tiene en sus brazos, no va a dejar que nada te pase. Quédate tranquilo. Y si algo te llegara a pasar, quédate tranquilo que Dios te dará la salida, Dios encontrará el consuelo de tu corazón, te mostrará cómo salir adelante. Confía en Él, pero haz tu tarea, hagamos nuestra tarea, prediquemos, no dejemos pasar el tiempo. Que no nos importe los tiempos que vivimos, la cultura que no nos puede delimitar, no nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dios nos dice, prediquemos ahora, digamos lo que es pecado, anunciemos la buena nueva. El reino de Dios se ha acercado y está acá presente. Y nosotros debemos proclamarlo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros. Eres un Dios fiel que nos ama, que nos guía, que nos cuida. Y, Señor, estamos muy agradecidos por tu bondad, por tu misericordia. Padre, danos, Señor, la integridad de seguir predicando de tu palabra a aquellos que no te conocen, a aquellos que todavía no han tenido un encuentro contigo. Padre, te rogamos por ellos, te rogamos por lo que vendrán, porque sabemos que tú seguirás añadiendo gente a tu iglesia y nosotros, Señor, debemos ir en busca de ellos para predicarle el Evangelio. Padre, danos en nuestro corazón y